El trabajo práctico número 3 consiste en conocer y estudiar las técnicas para la observación, aislamiento y conservación de microorganismos. Bueno, los temas que vamos a desarrollar durante este trabajo práctico son los siguientes. Vamos a estudiar los distintos métodos de observación de microorganismos, haciendo hincapié en los microscopios. Vamos a ver un poco sobre los métodos de coloración, haciendo hincapié en la tinción de Gram y vamos a ver por qué es importante esta tinción. Vamos a estudiar cómo se aíslan los microorganismos o métodos de aislamiento y luego vamos a ver cómo se pueden conservar esos microorganismos para luego estudiarlos en un futuro. Bueno, vamos a comenzar con los métodos de observación de microorganismos. Entonces, ya habíamos visto anteriormente que los microorganismos son organismos microscópicos. Eso quiere decir que son extremadamente pequeños. Para poder estudiar los microorganismos es necesario poder observarlos. Y la única manera de poder observarlos es utilizando instrumentos como los microscopios. Es por eso que estos son fundamentales para la microbiología. Bueno, de acuerdo con el objetivo que voy a tener para mi estudio, voy a elegir el tipo de microscopio. Estos se pueden clasificar en microscopios ópticos y microscopios electrónicos. El microscopio óptico es un tipo de microscopio que se usa para trabajos de rutina. Sirve para ver la forma de las células o diferenciar el tipo de pared. Mientras que el microscopio electrónico se usa para labores o trabajos más específicos en el cual se precisa observar el interior de las células de los microorganismos. Por ejemplo, tenemos una imagen de un microscopio óptico y cómo están conformados sus sistemas. No sé si recuerdan que les había mencionado que en el sistema óptico tenemos el ocular y el objetivo y que el aumento de cada uno de ellos va a depender va a dar como resultado la capacidad de aumento del microscopio. También tenemos el sistema mecánico, que está conformado por los tornillos, por la platina, entre otros componentes. Hay distintos tipos de microscopios ópticos. Uno de los más comunes y más utilizados es el microscopio de campo claro, que es el que se encuentra en el laboratorio de microbiología agrícola. Este tipo de microscopio normalmente se debe realizar una coloración de las células para poder observarlas, si no es muy difícil distinguirlas. También tenemos microscopio de contraste de fases, que en este tipo de microscopio la célula se observa oscura con bordes refringentes, es decir, que refractan la luz, y el fondo se observa oscuro. También tenemos el microscopio de campo oscuro. En este caso, todas las células se observa refringente y el fondo oscuro. Y tenemos el microscopio de fluorescencia, donde normalmente se utiliza algún agente fluorescente para marcar alguna parte de la célula y así observarla en el microscopio. El de campo oscuro y el de contraste de fases normalmente se utilizan para observar células en movimiento, ya que no es necesario realizar coloraciones que normalmente ocasionan la muerte de las células. Les quería mostrar una imagen de un microscopio electrónico. Es probable que nunca hayan visto uno debido a que no son equipos muy comunes y son muy costosos, por lo tanto pocas instituciones tienen este tipo de equipos. Acá simplemente les quería mostrar que estos equipos tienen un emisor de electrones. Ahí también se pueden ver los electrones y
En el punto 7 está la muestra. Y después los resultados se observan en una pantalla. Hay dos tipos de microscopios electrónicos. Tenemos microscopio electrónico de barrido y de transmisión. En el caso del microscopio electrónico de barrido, la muestra debe ser recubierta por una capa de metal delgado, lo cual hace que sea carísimo analizar una muestra con este tipo de microscopio. Como habíamos hablado anteriormente, el haz de luz es sustituido por un haz de electrones, las lentes por electroimanes y las muestras, al estar recubiertas por metal, hace que sean conductoras. En el caso del microscopio electrónico de transmisión, se debe cortar extremadamente finas las muestras para poder observarlas en el mismo. Cortes muy finos de las muestras. Y bueno, otro dato a tener en cuenta es que pueden aumentar la imagen hasta 1 millón de veces. Por lo tanto, los microscopios electrónicos no solo que tienen una mayor capacidad de aumento, sino que también tienen una mayor capacidad de resolución, que está dado por la longitud de onda, que habíamos dicho que la longitud de onda de un microscopio óptico era superior que la de un microscopio electrónico, que está dada por un haz de electrones. Debido a que la forma más común de observación en el microscopio es mediante el microscopio óptico, nos vamos a focalizar entonces en este tipo de microscopio. Antes que nada, para poder realizar una observación en el microscopio, se deben realizar preparaciones. Estas se pueden clasificar en preparaciones húmedas o preparaciones fijas. Con respecto a las preparaciones húmedas, consiste primero en tomar la muestra, realizar diluciones y luego con una anza se toma una dilución o una suspensión de microorganismos y se lo coloca en el portaobjeto. Se cubre con el cubreobjeto y se observa directamente en el microscopio. Estas muestras se pueden observar de la siguiente manera, se pueden visualizar de la siguiente manera. Es bastante complicado poder observar los microorganismos debido a que no se produce un buen contraste. Otra de las posibilidades son las preparaciones fijadas. Partimos nuevamente de la suspensión de microorganismos o las diluciones, tomamos una anza y hacemos un extendido en el portaobjeto. Luego, este extendido se va a fijar. Esta fijación puede ser mediante agentes químicos o mediante calor. El objetivo de la fijación es que coagulan o precipitan las proteínas de las células, entonces queda, digamos, la muestra fijada en el portaobjeto. Esto va a hacer que las paredes se hagan más permeables a la hora de realizar una coloración. Bueno, las preparaciones se pueden fijar mediante calor. Esto se puede realizar haciendo movimientos ascendentes y descendentes del portaobjeto con la muestra sobre la llama del mechero, o se pueden fijar mediante agentes químicos como distintos tipos de alcoholes o ácido acético. Bueno, las preparaciones entonces fijadas, a las cuales se le aplican colorantes, se pueden visualizar de la siguiente manera. Este es un tipo de coloración simple y también tenemos las coloraciones dobles, por ejemplo. Bueno, como había mencionado en la diapositiva anterior, sobre las preparaciones fijadas se realizan coloraciones. El objetivo de las coloraciones es aumentar el contraste que hay entre los microorganismos con el fondo y así facilitar la visualización en el microscopio. Bueno, existen distintos tipos de colorantes. Algunos de ellos son catiónicos, es decir, están cargados positivamente y se combinan con los constituyentes celulares que están cargados negativamente.
Algunos ejemplos de este tipo de colorantes son el azul de metileno, el cristal violeta y la safranina. También tenemos los colorantes aniónicos, que son los que están cargados negativamente y se combinan con los constituyentes celulares cargados positivamente. Dentro de estos tenemos la fucsina y el rojo Congo. También se pueden clasificar los tipos de coloraciones. Tenemos las coloraciones simples, de las cuales utilizan un solo colorante y se basan en el hecho que las células tienen una composición química distinta al entorno y por lo tanto van a comportarse de manera distinta y así voy a poder visualizar las células. También tenemos las coloraciones diferenciales o dobles, las cuales utilizan más de un colorante y se basa en el principio que distintas células tienen composición química distinta y por lo cual van a interactuar de forma distinta con el colorante. Acá tenemos a modo de ejemplo el paso a paso de una coloración simple. Entonces se parte de una muestra, se hace un extendido de la muestra sobre el portaobjeto. Luego, en este caso particular, se hace una fijación por calor, utilizando la llama del mechero. Luego se coloca el colorante sobre el portaobjeto y la muestra y se lo deja actuar durante una determinada cantidad de tiempo que va a depender del tipo de colorante. Luego se hace el lavado de ese colorante y se realiza el secado, que normalmente se realiza con la llama del mechero, nuevamente. Luego se realiza la observación en el microscopio. Acá lo que hay que resaltar es que no es lo mismo realizar una fijación por calor que un secado usando la llama del mechero, ya que el objetivo es distinto. Cuando se realiza la fijación, el objetivo es la precipitación de las proteínas de manera que se produzca además la muerte de las células y que se hagan permeables sus paredes celulares para que luego se pueda realizar una coloración. Mientras que el secado, el objetivo es simplemente secar la superficie. Acá tenemos como ejemplo un tipo de coloración doble o diferencial que se denomina tinción de Gram. Bueno, para este procedimiento primero se debe realizar la fijación del extendido, que normalmente se realiza mediante calor, como les he demostrado en la diapositiva anterior. Bueno, para este tipo de coloración, el paso número 1 es teñir el extendido con cristal violeta y se lo deja actuar durante 1 minuto. Las negativas se van a teñir de color violeta. Luego se añade el ugol, que sirve como mordiente para fijar el colorante y se lo deja actuar durante otro minuto. Durante este momento las células van a seguir teniendo tanto las gram positivas como las gram negativas color violeta. Luego se va a realizar la decoloración del extendido con alcohol acetona como solución. Luego se lo va a enjuagar con agua. En este caso, las bacterias gram positivas van a quedar con el color violeta, ya que el alcohol acetona no va a poder extraer el cristal violeta y las gram negativas se van a ver decolorado y van a quedar sin color, digamos. Luego, finalmente, se tiñe nuevamente el extendido, pero esta vez con el colorante fucsina. Y se lo deja actuar aproximadamente 30 segundos. Y luego se enjuaga bien con agua. Entonces, en este momento, las bacterias gram positivas que estaban teñidas de color violeta van a quedar de color violeta, mientras que las gram negativas que estaban sin ningún color
se van a teñir de rosado. Y van a quedar así.